Querida familia, feliz 2025. Bienvenidos a su podcast renovado, Siervo Rumiante. ¿Cómo están todos? Escríbanos, por favor. Esperamos que nos hayan extrañado. Y pues bueno, el día de hoy está aquí conmigo Moy, a quien ya conocen. Hola, ¿cómo están? Muchos saludos y pues nada, gracias a Dios estamos de regreso y empezando un nuevo año y con muchas cosas por venir y muchas alrededor de lo que vamos a hablar hoy acerca de un plan de lectura en el que está increíble, ¿no? Exacto. Pues sí, justo decidimos darle un nuevo enfoque al podcast y el contenido va a estar completamente orientado hacia nuestro plan de lectura de Semilla de Mostaza Monterrey. Puedes encontrar este plan de lectura en nuestra app. Sí, ¿cierto? En nuestra app la puedes descargar en cualquier plataforma que estés. La buscas como Semilla de Mostaza Monterrey. Me parece que es un logo gris. Sí, ¿no? La descargas. Te sugerimos que abras una cuenta, ¿no? Y ahí te va a aparecer en la primer plana, digamos, pues el plan de lectura, entre otras cosas que te pueden ayudar en tu caminar con el Señor. Claro. Pero ahí está. Y hay otra pestañita también en la parte de abajo en donde puedes ir, que son los recursos, y ahí también vas a encontrar dos acerca de este plan de lectura. Y uno está padrísimo porque puedes hacer de ese plan de lectura que sincronice con tu calendario y entonces todos los días sabes lo que tienes que leer. Y el otro es por si quisieras imprimirlo, un PDF para que tal vez lo tengas en tu casa y vayas marcando ahí los días que has leído y todo. Y está muy padre. Eso. Pues bueno, ahí está. O puedes escribirnos vía WhatsApp al WhatsApp de la oficina de la iglesia, que es el 81 83 11 22 76. Sí. 81 83 11 22 76. Puedes escribir y decir, ¿me pueden mandar el plan de lectura? Y te podemos mandar el archivo para que se descargue a tu calendario de tu teléfono. Y pues bueno, ahí está. Este año estamos siguiendo un plan de lectura cronológico. El año pasado hicimos un plan cronológico también. Hay algunas diferencias. Si investigas un poquito vas a descubrir que hay distintas maneras de ordenar cronológicamente la Biblia, ¿no? El plan que seguimos este año, por ejemplo, a diferencia del año anterior, coloca el libro de Job después del diluvio y antes de la vida de Abraham, ¿no? Sí. Muchas personas, es interesante. De hecho, interesante. De hecho, muchas personas como que se sacaron de onda. Oye, sí toca Job ahora. ¿Por qué me cortan ahí Génesis? Ajá. Pero sí, definitivamente, aunque hay algunas distintas posturas respecto a dónde colocar los eventos de la vida de Job, todos coinciden en que por lo menos el libro es muy probablemente y casi con toda seguridad el primer documento escrito de la Biblia. Wow. ¿No? Entonces, todos sitúan los eventos de la vida de Job muy temprano. En eso todos están de acuerdo. Hay muchas evidencias internas en el texto bíblico que definitivamente inclinan la balanza a colocarlo antes de Abraham. Y pues bueno, ahí está colocado en nuestro plan de lectura. Después del capítulo 11, todo el libro de Job. Y ya después, esta semana retomamos el Génesis a partir del capítulo 12 y vamos en el capítulo el día 25. De hoy. 25, exactamente. Y pues bueno, ¿cómo encaja? Quisiera que nos enfocáramos en el libro de Job. Ok. Y en cómo encaja el libro de Job en toda esta narrativa bíblica. Sí, bueno, no sé si quieres dar una pequeña introducción a algo del libro, pero simplemente iba a comentar que
el libro de Job nos hace ver como una perspectiva como más amplia de el reino de Dios, ¿no? O sea, de un Dios que está en control de todas las cosas, ¿no? No, porque muchas veces en el cristianismo hay pensar en el que, bueno, el reino de Dios solamente pues está en las cosas buenas que veo de la Biblia o cosas que me hacen como coincidir con su carácter, ¿no? Pero el reinado de Dios, o sea, pues es Dios que reina sobre todas las cosas, se extiende mucho más de eso, inclusive pues cosas que a veces nos pueden sacar de onda, ¿no? Claro. Bueno, de hecho sí hay como una tensión, ¿no? Porque, o sea, el libro definitivamente muestra la soberanía de Dios, como bien lo dices. Muestra a Dios como soberano, ¿no? Como alguien que gobierna a pesar de vivir nosotros en un mundo caído, donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde incluso hay cosas que no se pueden explicar, ¿no? O sea, de hecho, en esta ocasión, mi lectura del libro de Job, creo que debemos todos reconocer que Job es un libro desafiante. Sí. O sea, es un libro definitivamente desafiante. Pero este año, como nunca, el libro me dejó en un estado de perplejidad. O sea, si pudiéramos como ver el libro de Job como una taza de café y decir, bueno, ¿cuál fue el posgusto, no? O sea, ¿qué sabor te dejó al final? Este año, la lectura de este libro me dejó perplejo, me dejó con un sentido de ¿cómo decirlo? De pequeñez, de limitación. Me hizo sentir ignorante, me hizo sentir temeroso de afirmar que puedo explicar a Dios o que puedo explicar la vida. Wow, sí. Y al final eso es más congruente, ¿no? Incluso intelectualmente hablando, es mucho más honesto y más congruente y más lógico, ¿no? Que decir, tengo todas las respuestas. Sí, claro. O incluso que afirmar, la Biblia me va a explicar absolutamente todo. Sí, ¿no? Sí, yo conozco a Dios, él no haría o sí haría esto así. Ajá, ¿no? Como... Exacto. Entonces el libro me despojó de esa tendencia o de esa actitud que desafortunadamente tengo de tratar de darle sentido y a través de explicaciones a todo lo que Dios es o todo lo que Dios hace o todo lo que sucede. Y creo que es algo necesario, ¿no? Creo que es algo necesario. Iba a decir algo y se me olvidó. Iba a decir algo al respecto. Pero sí, o sea, esa parte me recuerda como el último capítulo en el que pues Dios creo que él hace sentir a Job de esa manera, ¿no? O sea, con estos relatos de estos animales, o sea, que los describe tan gráficamente como en el que Job se puede identificar que es algo insignificante a su lado y que sería una locura como ponerse al mismo nivel, se podría decir, o algo así con ellos. Y le hace sentir como esto de, pues Job, tienes que entender pues que tú no eres Dios, ¿no? O algo así. Exacto. Y eso tiene mucha razón con lo que, o sea, coincido con lo que dices, sí tiene un aspecto en el que te deja así como perplejo ante algo tan grande. Y algo tan grande solamente es Él, ¿no? Y creo que, o sea, Dios usa figuras que pudiera Job entender en ese momento, ¿no? Pero probablemente y muy seguramente no alcanzan, ¿no? A dimensionarse en el sentido del Dios que tenemos. Claro. De hecho, y ya recordé lo que iba a decir. Bueno, hay muchas preguntas en el libro. Demasiadas preguntas. Muchísimas, sí. ¿No? Y creo que todos podemos identificarnos con algunas de esas preguntas, de hecho. Sí. ¿No? Incluso hay momentos en los que Job hace preguntas que dices, yo me he hecho esas preguntas. Hay otras preguntas que Job hace que nos hacen, si estamos prestando atención a la lectura y estamos comprendiendo la implicación de ciertas preguntas, nos hacen llevarnos la mano a la boca y decir, Job, ¿cómo sí. dijiste eso, no? Y de hecho sus amigos, su respuesta es como lo mismo, ¿no? De que, ¿qué le pasa a este guate? ¿No? Exacto. Entonces, de hecho, sus amigos
muchas veces como que incluso lo reprenden por preguntar ciertas cosas y elaboran más preguntas o dicen cosas que generan incluso más preguntas, ¿no? Sí. Y lo que iba a decir, y que creo que es nos deja perplejos, o al menos a mí me dejó muy perplejo, es que al final, cuando Dios se aparece, Dios no responde. Eso es bien importante para entender el libro. Dios no responde una sola de las preguntas de Job. Wow. O sea, el libro va generando esta tensión porque muchas de las preguntas dices, oye, sí es cierto, ¿por qué esto? Oye, sí es cierto. Y esa pregunta es muy buena. Y cuando finalmente Dios aparece, dices, aquí ya, se va a resolver todo. Claro. El libro no le ofrece, Dios no le ofrece a Job una sola respuesta a una sola de sus preguntas. Y el libro no nos da a nosotros ninguna respuesta a ninguna de nuestras preguntas. Y está brutal porque Job, al final, cuando tiene este encuentro con Dios, Job está satisfecho con eso. Sí. Eso está brutal. Tanto dice que ahora lo conoce, ¿no? Sí. O sea, sí, es una locura. O sea, me recordó que en el momento en que Jesús estaba con sus discípulos también le hacían ciertas preguntas. Y muchas alrededor del fin de los tiempos, ¿no? Y Jesús hace lo mismo, ¿no? Así como, pues no tienen por qué, o sea, no les he revelado esto, pero esto sí tienen que saber. Y es lo mismo, obviamente, pues Jesús es Dios encarnado, ¿no? Pero es bueno entender eso, ¿no? O sea, que va a haber preguntas que Dios no tiene por qué respondernos, o que no tenemos por qué saberlo, pero sí hay muchas cosas que sí tenemos que saber, porque Dios sí habla muchas cosas, ¿no? Pero no contesta esas preguntas. Lo que me encantó es que la respuesta fue Él. Exacto. O sea, la respuesta no fue un argumento, la respuesta fue su persona, ¿no? Sí, es y verdad. cuando Job ve a Dios, cuando Job tiene esta manifestación de su persona ahí, para Job Dios es suficiente. O sea, el hecho de que Él está allí es suficiente, ¿no? Y es un Dios al que no puede comprender al 100%, ¿no? O sea, no que no haya respuestas a las preguntas de Job. Hay respuestas. Pero aun si Dios nos las dijera, ¿pudiéramos comprenderlo todo? ¿No? La respuesta es por supuesto no. Pero eso... al final ese libro me lleva a la necesidad de relacionarme con Dios en una relación de confianza. Eso es caminar por fe, realmente, ¿no? Caminar por fe es confiar en Dios, confiar en quién es Él, confiar en su carácter, confiar en su bondad, entender que de este lado de la eternidad, ¿no? Y Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Interesante, ¿no? Sí. Pero confiad, y está apuntando a su persona, no está apuntando a explicaciones, razonamientos, está apuntando a su persona y a lo que Él ha hecho. Yo he vencido al mundo, ¿no? Wow. De hecho, en esa ocasión, al leer el libro de Job, no sé si a ti te pasó, pero no podía dejar de ver a Jesús. Vale. O sea, Job está... En algún momento del libro, Job está implicando que Dios está acusándolo equivocadamente, ¿no? Sí. Que Dios está testificando equivocadamente sobre él, ¿no? Sí. Dios está testificando contra mí, pero yo no he pecado. Eso es lo que Job está diciendo. ¿No? Entonces, todas estas aflicciones son un testimonio de parte de Dios de que yo soy impío, pero yo no he hecho nada malo y no sé qué. Y mientras más leía todo eso, yo decía, la única persona sobre la que... De hecho, el testimonio que Dios ha dado sobre Job es todo lo contrario. Es que Job es justo. Sí. Eso me llamó muchísimo la atención. Está muy loco. Y es muy loco que lo pone desde el principio como para que veas toda la historia a partir de ahí, ¿no? O sea, Dios no hizo esto, pero ve la reacción que genera esto. Sí, o sea, es verdad. Totalmente. Y o sea, de hecho, esas aflicciones más bien son un testimonio
Job, no. Todas esas aflicciones más bien están evidenciando tu justicia, ¿no? Wow. O sea, el hecho de que tienes una medida de fe en Dios, no le has atribuido despropósito. O sea, al principio su testimonio fue un testimonio correcto, ¿no? Sí. De una relación correcta con Dios. Pero las palabras de Dios acerca de quién es Job, bueno, o sea, Dios ha testificado sobre Job bien. Al final, pues bueno, su justicia, digámoslo así, la justicia personal de Job tuvo un límite, ¿no? Y se rompió. Claro. Pero no podía dejar de pensar en Jesús, ¿no? Porque realmente, ¿no? O sea, Dios abandonó a Jesús. Sí. Y Dios realmente vertió, bueno, hizo caer su castigo sobre Jesús, ¿no? Lo trató como injusto públicamente. Y me asombró eso, pensar en cómo Jesús guardó silencio. Es verdad. A diferencia de Job, ¿no? Que le dio rienda suelta a su reflejo, a su intención de justificarse ante sus amigos. Sí. ¿No? O sea, es que ellos me están acusando, entonces yo tengo que defender mi justicia. Y Jesús hizo todo lo contrario. Jesús aceptó El castigo. El castigo, aceptó la acusación injustamente. Sí. Está muy cañón. Es muy como muy revelador esto, porque si nos damos cuenta después en la vida de los discípulos y todo, vemos como esta comprensión, ¿no? De Dios. Porque no le atribuyen, cuando están pasando por aflicciones, no le atribuyen a Dios como esto, ¿no? Como, pero yo, ¿por qué? Si yo estoy caminando con Dios y estoy sirviéndole en su palabra o lo que sea, sino más bien se ven a ellos como dichosos de poder también sufrir aflicciones, ¿no? O sea, y lo que decías, o sea, de que esta vida que tenía Job y esta medida de fe, como lo dijiste, o sea, fue algo que, no sé si decir propició ni nada, pero hizo que al mandar Dios esto, pues eso le fuera más manifiesto a los demás, ¿no? O sea, como, sí, como si quisiera Dios hacer brillar, pues, no sé, la fe o su persona en el carácter de Dios en las personas a través de aflicciones. Pero, digo, a nadie nos gusta pensar eso, ¿no? O sea, claro, no es algo cómodo de pensar, ¿no? Sino más bien los pensamientos hoy día van lamentablemente al contrario, ¿no? Como mientras menos aflicciones o cosas puedan suceder difíciles en la vida, quiere decir que entonces el favor de Dios está sobre ti o algo así, ¿no? Exacto. Sí, de hecho, es muy interesante que comentes eso, porque justo una de mis lecturas en Job, desde el capítulo 16 al 20, eso lo leímos el 7 de enero, nos tocó leer del capítulo 16 al 20 de Job. Y Job todavía se encuentra en esa sección, todavía se encuentra en una posición de fe. Está luchando, sí, ¿no? Lo vemos medio, o sea, estamos llegando como al límite de su confianza en Dios, pero en el capítulo 19 Job dice esto, dice, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive y un día por fin estará sobre la tierra. Estoy leyendo la NTV. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Ese pensamiento me llena de asombro, ¿no? Entonces está brutal porque Job sigue sin entender, está luchando, sus amigos lejos de ayudar están estorbando, ¿no? Lo están tentando a defenderse. Sí. Pero yo lo que anoté aquí fue que la prueba que Dios permitió en Job no solo reveló la condición de su alma, sino reveló la condición de el alma de su esposa y de sus amigos. Eso está cañón, bro. Está cañón porque a veces vemos personas en una prueba y decimos, oh, ¿cómo Dios está probando su fe? Espérate, ¿cómo tú y yo reaccionamos ante esas situaciones? También está probando nuestra fe. Y los amigos de Job y la esposa de Job, bueno, ni se diga, ese es otro tema, no pasaron la prueba, bro. Sí. O sea, de hecho, al final, aunque Dios reprende a Job,
Dios lo vindica, ¿no? Ujú, sí. Y Dios dice, ok, tus amigos están en problemas por cómo hablaron. Sí. O sea, son más responsables. Porque tú estabas viviendo la prueba en carne viva. Ellos la estaban viendo desde fuera y se atrevieron a hablar sin saber. Entonces, ora por ellos, ¿no? Bueno, interesante. Pero yo anoté aquí, Job descubrió que el único amigo perfecto es Jesucristo, su mediador, su abogado, su redentor. Y anoté, qué fe tan hermosa, cuán pura y resplandeciente su luz, ahora que el fuego de la prueba la ha purificado de impurezas superficiales. Cuánto refleja a mi propio Salvador. Eso anoté ahí. Sí. Quien fue traicionado, incluso entregado por sus amigos, entre comillas, aborrecido por sus hermanos, condenado por su propia nación, aplastado injustamente por Dios. La única, entre comillas, puse injusticia divina, sucedió en la cruz. Pero no fue injusticia, si nuestro Redentor tomó nuestro lugar. Wow. Entonces sí, yo estaba meditando en cómo, para concluirlo, ¿no? A manera de conclusión, cómo encaja Job en la narrativa bíblica, pues en que la serpiente que estaba en el jardín del Edén sigue acusando a Dios de ser un Dios injusto. O sea, claro, la tentación sigue siendo la misma, ¿no? No es que esa tentación fue exclusiva de Adán. De alguna manera todos seguimos enfrentando esa misma tentación en la que Satanás viene a sugerirnos que Dios no es tan bueno. Claro. ¿No? Sí. Que Dios está siendo injusto, que Dios no escucha, que Dios no ve, que Dios es malo, que Dios no es tan capaz. Y todos enfrentamos. O sea, incluso la persona más piadosa. Sí, sí. Incluso la persona más realmente piadosa, tarde o temprano va a enfrentar esa tentación, a cuestionar la bondad de Dios, la justicia de Dios, ¿no? Sí. Lo segundo, ¿cómo encaja Job en esta narrativa? Pues que en este mundo caído, tener una relación con Dios no solo no me exenta de sufrimiento, sino, o sea, el texto está dejando claro que en este mundo caído, caminar con Dios, de hecho, te garantiza sufrimiento. O sea, sí, no es posible tener una relación real con Dios sin que nuestra fe sea probada. Incluso, no sé si tiene sentido como lo estoy explicando, pero no solo me garantiza sufrimientos, sino me garantiza sufrimientos de los que el mundo está exento. Sí. O sea, el mundo... Sí, te hace candidato, ¿no? De que Dios te dé la oportunidad, ¿no? de que la fe que ha puesto en cada uno de nosotros y el amor que ha sido derramado se ha manifestado de una forma mayor. Exacto. Es muy loco. Me recordó mucho esta escena en la que está Jesús en sus últimos momentos y le dice a Pedro que Satanás ha pedido para zarandearlo, ¿no? Y como Jesús le dice, pues estoy orando para que tu fe no falte. Y después leyendo todo lo que sigue, pude ver cómo la oración de Jesús de que para que su fe no faltara se traducía en esto, en el que a pesar de lo que iba a pasar y de que Pedro se iba a sentir completamente avergonzado y pues la verdad sin ninguna esperanza de volver a tener una relación con Dios, ese pequeño grano de fe que no faltó en su corazón es lo que pudo hacer a Pedro creer que había sido perdonado por Jesús y regresar a esa relación, ¿no? Y entonces esa fe brilló de una manera mucho mayor y bueno, vemos su vida completamente cambiada, pero eso, o sea, ahí también Jesús no le dice como, ¿sabes qué? Voy a hacer todo lo posible para que esto no suceda, ¿no? Sino que vas a ir a ese lugar, ¿no? Pero pues eso, ¿no? O sea, puso ese acento en la fe, ¿no? Así como Job, que llegó así al límite,
pero sin que él ofendiera a Dios, ¿no? No sé. Exacto. Pues sí, nuestra fe va a ser probada, ¿no? Nuestra fe va a ser purificada. Pedro, de hecho, usa ese lenguaje. Y una relación con Dios significa la certeza, la situación no negociable de que nuestra fe sea probada, ¿no? Pablo lo dijo en otros términos. Pablo dijo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. Está hablando de persecución, pero eso aplica para cualquier tipo de prueba. Nuestra fe va a ser probada. Dios prueba al justo. Eso es lo que vemos una y otra vez. Y de hecho... Sí, Abraham. Exacto. Después de leer Job, las pruebas de Abraham cobraron otro sabor en mi lectura porque ya tengo el referente de Job, ¿no? Sí. Que al final, pues bueno, como dijimos, ¿no? Dios sí tuvo algo que reprender en Job, ¿no? El único justo que pasó la prueba al 100% ha sido Jesucristo. Claro. Ninguno de los demás héroes bíblicos caminaron completamente sin fallar, pero nuestra fe va a ser probada, ¿no? Nuestra fe va a ser probada. Y la idea es que Dios es fiel. O sea, aún a pesar de la prueba, aún en medio de la prueba, aún si fallamos, entonces nuestra confianza ya no está ni siquiera en... No solo no debe estar en nuestra justicia, ¿no? Ni siquiera nuestra fe tiene que estar en nuestra capacidad de creer en Dios, ¿no? Sino nuestra fe tiene que estar depositada en nuestro Redentor, en nuestro Mediador, en Jesús. O sea, sí, después llegamos a Abraham y ves eso, ¿no? Una vida que no es perfecta y que al mismo tiempo Dios le dice, quiero que seas perfecto, ¿no? Pero en medio de esa vida, Dios demanda cosas de él como su hijo y Abraham vemos que va hacia ese lugar de prueba, ¿no? Y es muy impresionante eso, o sea, ver cómo nuestras vidas pues están en la fe guiadas con este mismo tono, digamos, ¿no? O sea, sí, la fe te va a perfeccionar y todo, pero en realidad tiene mucho más que ver con esta relación con Dios y en cómo confiamos en lo que Él ha dicho y quién Él es, ¿no? Y Abraham hizo eso de una manera impresionante, ¿no? Confiando en Dios y Dios dándole esa justicia por confiar en Él, ¿no? No tanto por lo que Él hubiera hecho, ¿no? Aunque no tuvo decisiones correctas en muchos momentos y todo, pero creyó en el Dios creador de todas las cosas. De hecho, a mí no sé, solo lo quiero poner sobre la mesa, pero después de leer Job y luego ver la vida de Abraham, es una opinión muy personal. Pienso que la prueba de Abraham fue mayor que la prueba de Job. Porque Job perdió a sus hijos, ¿no? Sí. Pero no es lo mismo, bueno, perdí mis hijos, ¿no? No tuve elección, fue algo que sucedió. Claro. Y dice Job, ¿no? Recibiremos de Dios lo bueno y no lo malo, ¿no? Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre de Dios. Pero Abraham no es que perdió a su hijo, Dios le pidió que se lo diera. Sí. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Y eso está, o sea, tiene sentido que realmente Abraham sea el primer ser humano de quien Dios dice, este es mi amigo. Wow. O sea, confía tanto en mí, ¿no? Su lealtad me ha sido otorgada de un modo tan sincero, ¿no? No es perfecto, ¿no? Sí. Pero sinceramente ha confiado en mí, ¿no? Y es el papá de la fe, bro. No manches, o sea, el papá de la fe. Y lo ves bajo esa perspectiva y dices,
Claro, o sea, es el estándar de fe en el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, sí. Confiando completamente en Dios, ¿no? Está impresionante. Pero bueno, solo como para terminar, ¿tendrías una o dos como cosas muy puntuales que el libro de Job te enseñó? Pues una me enseñó, me dejó este sabor de boca y creo que me enseñó porque viene a mi mente constantemente el hecho de un temor hacia Dios, ¿no? O sea, en la forma en que hablo y pienso de mi vida y acerca de los demás, ¿no? Esa sería la primera. Bueno, creo que si quiero ser puntual sería esa la que más, digamos, que me impactó, que me dejó como de una manera aplicativa en mi vida, pues así, a reflexionar cada vez que quiero hacer juicio en mi mente sobre ciertas cosas o inclusive sobre mi vida o algo así, el detenerme un poco, ¿no? Y primero orar, primero ver que tengo un Dios que muchas cosas yo no entiendo de él y como eso, ¿no? O sea, ser un poco más lento para eso, ¿no? Y para el hablar, pues lo mismo, ¿no? O sea, si eres lento para detenerte y pensar, pues también tienes que refrenar tus labios acerca de lo que decía al principio, ¿no? El hecho de querer como pensar esto de que conoces bien la situación o por qué sucedió esto o Dios va a hacer esto, como si pudiéramos entenderlo de una forma muy clara y la verdad es que no es así. Eso. ¿Y la segunda? Pues la segunda, bueno, no sé, si es del libro de Job, pues lo que dije al principio, creo que es una de ellas también, el hecho de que Dios está en control de todas las cosas, que inclusive Satanás no está fuera del reino de Dios, ni es como un enemigo al cual Dios vaya a temer o no tenga. Ajá, exacto. Sino que Dios tiene control de todas las cosas y inclusive el enemigo es una herramienta en sus manos, ¿no? Que le sirve. Guau. Eso está muy loco. Pero bueno, lo vemos ahí. Está muy cañón. Sí, totalmente. Yo no sabría cuál escoger. Creo que la primera es justo la que tú decías, de no asumir que puedo explicar todo lo que sucede. Ni siquiera usando la Biblia. O sea, me llamó la atención y no sé si a ti te pasó. Pues ellos se ven como súper, o sea, no eran personas ignorantes sus amigos. ¿No? Exacto. De hecho, me pasó que había partes de sus argumentos de los amigos de Job que yo decía, ese vato tiene razón. Yo también estoy igual. O sea, esto es, como lo está diciendo, está bien, ¿no? Claro, sí. Me vi ahí también. Partes. Sí, no todo. Pero había lugares que pasabas y decías, yo he dicho esto alguna vez. O sea, claro. Yo también hubiera pensado esto. Entonces, lo que a mí me hizo reflexionar, porque los vatos son súper articulados. Como dices, o sea, evidentemente han leído sus Biblias, por decirlo de una manera, ¿no? Se discipularon, fueron al seminario. Los vatos saben cosas, cosas. Saben decir, saben hablar, Ese rollo a mí me hizo temblar porque, pues bueno, Dios me ha llamado como parte de mi propósito, de mi servicio, de mi llamado, es hablar y explicar la palabra de Dios, ¿no? Y honestamente me hizo temblar porque creo que sería muy arrogante de mi parte decir que no he explicado cosas mal. ¿Se entiende? O sea, claro, sí. Estoy convencido de que sin lugar a dudas, han habido ocasiones en las que seguramente no le he hecho justicia, o como dice Dios cuando se manifiesta Job, ¿quién es este que oscurece la sabiduría con palabras sin entendimiento? Y yo pienso, Señor, ¿cuántas veces he hecho eso? ¿No? Sí. Y no solo en el púlpito, o sea, que sin lugar a dudas es lo primero que pensé, pero en nuestra vida diaria todos somos capaces de hacer eso, ¿no? Sí. Y luego
Me pasa que escucho a cristianos referirse a otras personas como, no, es que fulanito es súper sabio, sus respuestas, las cosas que dice, los escucho hablar y son súper sabios. Y es como, esa no es sabiduría. La sabiduría no se mide por cómo hablamos. Wow. Esa es la primera lección que a mí, a lo largo de todo el libro, una y otra vez Dios estuvo martillando. Que sepas hablar chido no significa absolutamente nada. No significa nada. Y sobre todo en esta época en la que tenemos acceso a tantos recursos y comentarios y fulanito dice eso y en su libro tal dice eso. De hecho estaba viendo un video de un cuate que es como un tipo... es como una apologeta, ¿no? El cuate tiene debates y ahorita el vato es súper popular porque tiene debates con un chorro de personas y lo escucho hablar en sus videos, o sea, en 2 minutos el vato te avienta términos y conceptos y no está mal. Todo lo que dice, lo escuchas y dices, está súper bien. Pero digo, ¿qué tanto debiéramos evitar esa verborrea teológica, bro? Sí. Donde solo buscamos como... Decir. Y mira cuánto... Y hay explicación para esto. Y eso se llama así. Y esto se ve bien chido. Y se oye chido y tiene sentido. Y voy a debatir contigo. Y de hecho anoté por ahí. Estamos llamados a defender... Estamos llamados a defender nuestra fe. Pero no estamos llamados a defender a Dios. Eso lo noté también, ¿no? Ese impulso de querer defender a Dios. Y Exacto. Dios... Parece como si estuviera viendo y yo no necesito que me defienda. Exacto. Tú necesitas defender tu fe, defender tu confianza en mí. Y eso solo es a través de una relación. Entonces, ¿quieres saber si una persona es sabia y está honrando a Dios y ver su fe? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Cómo reacciona ante las circunstancias? ¿No? Todos estamos aprendiendo y todos estamos llamados a crecer en fe. Pero la sabiduría no se mide por las palabras, bro. Y que sepamos hablar un chorro de Dios no es sinónimo de que estamos caminando con Él y de que le conocemos. Sí. Entonces, esa fue la primera lección, ¿no? Sería más piadoso decir, no lo sé. No puedo explicar esto. Oye, pero no tiene sentido. ¿Qué sentido le das? No tengo capacidad de darle sentido a esta situación. Solo sé que Dios es soberano y que Dios es fiel a su palabra y que Él está en control. ¿Pero por qué? No sé. La respuesta es no lo sé. Y al final, y esto lo digo desde la experiencia. O sea, mi esposa y yo pasamos por un momento en el que hicimos preguntas también. Y es inevitable, ¿no? Creo que sería bueno aclarar eso al hablar de este libro. El libro no condena que hagamos preguntas, ¿verdad? Pero el libro al final es una invitación a pesar de las preguntas que no reciben una respuesta, regresar a ese lugar de confianza en el Señor, ¿no? Y mi esposa y yo pasamos en su momento cuando nuestra primera bebé partió con el Señor. Fue un proceso de 1 mes terrible. Y lo hemos platicado otras veces. Llegó un momento en que mi esposa y yo tomamos la decisión de dejar de hacer preguntas, ¿no? Y tuvimos una conversación, lo recuerdo así clarito, como si hubiera sucedido ayer. Es momento de dejar de hacer preguntas y simplemente poner nuestra confianza en Dios, ¿no? Y creo que este libro nos invita a eso, ¿no? Sí. Nos invita no a hacer preguntas, sino a cuidar que nuestro corazón no se deslice de esa posición de confianza en Él, ¿no? Esa sería mi primera conclusión. Mi segunda conclusión mi segunda conclusión es que el sufrimiento en este mundo es inevitable, ¿no? Sí. Y que es mejor padecer en la voluntad de Dios. Y esas son palabras textuales de la Biblia. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que padecer haciendo el mal, ¿no? Es mejor padecer y sufrir en amistad con Él que vivir cómodamente sin Él. Y pues bueno, esas son mis 2 conclusiones.
Está padrísimo. Y ahorita que hablabas solo recordé esto de... Hay un momento en el que... aquí lo tengo. Bueno, podemos ver en la lectura después cómo Dios está atento a las oraciones, tanto así que Él puede responder las oraciones aún sin que nuestra boca haya terminado las oraciones, ¿no? Está atento a las oraciones de un corazón sincero. Y entonces, lo que decías acerca de las preguntas, ¿no? Hay veces que nos preguntamos muchas cosas y queremos la respuesta. Y pues casi, o sea, pareciera como si el texto nos dijera, no, es que Dios no está escuchando, ¿no? Exacto. O sea, muchas veces, pues él no decide no contestar a esa pregunta, por lo menos en ese momento, o algo así. Y lo que dijiste creo que es un ejemplo y que vemos en la Biblia eso, ¿no? O sea, donde Dios nos llama creo que es a depositar nuestra confianza en Él, a regresar a Él. Eso es confiar, creo, ¿no? O sea, que aún sin respuestas a lo mejor, o aún sin que la circunstancia haya cambiado a lo mejor o algo así, pues puedas seguir confiando. Exacto, exacto. Bueno, pues solo para concluir, por ahí recibimos algunas preguntas y los invitamos a enviarnos preguntas. Curiosamente, son 3 preguntas y las 3 son acerca de Job. La pregunta número 1 dice: tomando en cuenta que en Job 42:7 Jehová habló a Elifaz, mi ira se encendió contra ti y tus 2 compañeros porque no habéis hablado de mí lo correcto. Sin embargo, dice, aún me queda duda de lo que dice Bildad sobre los hijos de Job en Job 8:4. Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado, ¿no? Y la pregunta dice, me es difícil formular la pregunta, pero básicamente es sobre la muerte de los hijos de Job y el pecado que menciona Bildad. Y la respuesta sería, definitivamente sus hijos no es que pecaron y Dios por eso los mató, ¿no? Sí. El libro desde el principio deja claro que realmente es una muerte que Dios permite para probar la pues la salud espiritual, la confianza de Job en Dios, ¿no? Pero no es porque... en palabras de Jesús de hecho nos advierte a no asumir que cada vez que alguien sufre es porque hizo algún pecado y Dios está castigándolo, ¿no? Cuando el caso del ciego nacimiento, ¿no? Jesús dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestara, ¿no? Y al final eso es lo que sucede en la vida de Job. La gloria de Dios se manifiesta y Job puede ver esa gloria. Sí. Y bueno, ahí está. La segunda pregunta es sobre Job 9:6. Él remueve la tierra de su lugar, hace temblar sus columnas. En Job 37:6 dice, porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales. Y dice, tenía dudas sobre estos versículos pensando en los desastres naturales como huracanes o tsunamis, etc. Pero me parece que la respuesta se encuentra varios versos más adelante en Job 37:13. Dice, unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia, las hará venir. Y pregunta, ¿es así? Y la respuesta sería, pues sí. O sea, Dios sí es descrito en la Biblia como un Dios que gobierna sobre la tormenta, ¿no? Es un Dios que tiene control sobre la creación. Sí. Sin embargo, recordemos que vivir en un mundo caído significa que este mundo, digamos, naturalmente nos causa molestias y dificultades y son parte de la caída. O sea, en ese sentido Dios está gobernando la creación, en que Dios permitió este juicio sobre la creación a causa del pecado del hombre y nos produce cardos y espinos y hay enfermedad y hay hambre y hay muerte. Es realmente por causa de nuestro pecado y Dios impuso este juicio, ¿no? A toda la tierra. Pero no significa que cada vez que sucede un fenómeno natural Dios está ocasionándolo. De hecho, en el libro de Job Dios permite que Satanás, y eso es muy interesante, Dios permite que Satanás ocasione estos efectos
físicos, meteorológicos. Eso es bien interesante. Sí. ¿Se entendió? Sí. Pero bueno, ahí está. ¿Tú quieres agregar No, algo? no. Dices, después del libro de Job ya no quiero hablar nunca más. Entonces, la tercera pregunta es si Job literalmente, como dice Job 42:5, vio a Dios. Y la respuesta es sí y no. Uh-huh. O sea, definitivamente hubo algo que ocularmente percibió y sí hubo una manifestación visible a los ojos humanos. El texto dice que Dios contestó a Job desde un torbellino, ¿no? Uh-huh. Entonces, evidentemente fue una manifestación velada de su gloria, ¿no? O de su persona. Éxodo 33:20 nos dice, son palabras de Dios a Moisés, no puedes ver mi rostro porque nadie puede verme y vivir. Sí. Entonces, evidentemente no vio a Dios en su totalidad. Sin velo ni nada, porque hubiera muerto. Uh-huh. Pero sí vio una manifestación de su persona. Le quedó claro que era él, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y escuchó audiblemente. No, imagínate. Uh-huh. Si la nación entera de Israel, ¿no? Se puso a temblar sí. Cuando... Que no nos hable él, háblanos tú, Moisés. Exacto. Así no, mejor no me contestes. Venga, pues ahí está la lectura de estas 2 primeras semanas. Uh-huh. Gracias por escucharnos y nos vemos en el próximo podcast. Nos oímos. Sí. Nos vemos. Saludos a todos.